Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción, por la bienvenida. Gracias a las personas que se sumaron. Voy a arrancar, voy a compartir la pantalla. Un segundito. Y ahí ya podemos ir arrancando. Bueno, esta charla se titula Hábitos y principios para el desarrollo de proyectos open source. Mi idea es comentarle un poco la historia, ¿no? De por qué estoy dando esta charla acá en esta conferencia. eh, a través de una experiencia de un desarrollo y, y, bueno, poder sacar algunas conclusiones respecto a esto, ¿no? Un poco sobre mí, mi nombre es Nahuel Garbeza, soy desarrollador de software saludable y líder de equipo en Tempines. Trabajo ya desde hace 9 años en Tempines. Soy licenciado en informática de la Universidad de Quilmes. También soy docente de programación orientada a objetos, como que la programación y la docencia son mis dos pasiones. Me gusta mucho programar con lenguajes dinámicos. La mayor parte de mi experiencia está en Smalltalk, Ruby y JavaScript. Me gusta mucho desarrollar con TDD, trabajar con sistemas legacy y últimamente me estoy animando un poco más a dar charlas y a escribir artículos. Le estoy agarrando el gustito a eso. Como les decía, hoy les vengo a contar una experiencia de un desarrollo de código abierto, del cual emergieron algunos principios que son los que les voy a ir mostrando a lo largo de la presentación. Eh, si tienen preguntas, pueden interrumpirme en cualquier momento, ya sea levantando la mano, o abriendo el micrófono, o escribiendo por el chat. Igualmente, al final vamos a tener un espacio para despejar todas sus dudas. Así que, como gusten, cuando deseen hacer alguna pregunta, simplemente háganlo. Esta experiencia, este desarrollo open source es una herramienta de testing que fue muy curioso la manera en la que surgió. Yo estaba hace 3 años dictando por primera vez la materia de programación orientada a objetos 2 en la ingeniería informática de la Universidad Católica. Y al ser la primera vez que se dicta una materia, siempre hay cosas que hay que improvisar a lo largo del programa. Y bueno, en un momento de la cursada me quedé sin material, me quedé sin ejercicios para hacer. Y ahí recordé el libro de TDD by Example de Ken Beck, en donde lo que hace Ken Beck es implementar una herramienta de testing usando TDD, ¿no? Lo cual es a mí cuando lo leí me voló la cabeza, porque imagínense, escribir una herramienta de test empezando por los test, ¿no? Es como el problema del huevo y la gallina, ¿no? Y es muy interesante y bueno, intenté replicar esa experiencia en el aula haciendo mock programming con los alumnos y las alumnas. Salió algo bastante interesante y bueno, después continué con el desarrollo y la herramienta se volvió una herramienta para usar en las cursadas subsiguientes, ¿no? Y el objetivo es, así como otras herramientas de JavaScript lo hacen, como citar Jest, como citar a Mocha. eh, Esta es una herramienta para escribir test y tiene la particularidad de ser lo más sencilla posible, adecuada a un contexto más académico de aprendizaje, ¿no? Por ahí no necesitamos muchísima funcionalidad, necesitamos algo simple y lo más básico de un test que ejecute y que nos vaya dando feedback, ¿no? Así que bueno, ese es el origen, digamos, de esta charla. A lo largo del desarrollo surgieron cosas interesantes que, bueno, la compilación de eso es lo que hoy les vengo a presentar. Los 4 principios que hoy les voy a comentar tienen que ver con entender al software como algo abierto, más allá de por ahí la definición de open source que podemos llegar a conocer, eh, de esta idea de construir una comunidad alrededor eh, de un proyecto de desarrollo. Lo que había mencionado también antes de que el software tiene que ser lo más simple posible. Eso me ha traído ciertos beneficios que les voy a comentar. Y
teniendo siempre el feedback presente, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Vamos a ver qué significan un poco cada una de estas cosas. Y mi idea de la charla es conectarlo también con hábitos, es decir, con cosas que si las hacemos reiteradamente y si las practicamos, se nos vuelven como parte de nosotros y nos es más fácil practicarlas, ¿no? Es como hacer ejercicio, ¿no? Quizás al principio cueste, pero después empezamos a ver los beneficios, nos enganchamos y después ya lo hacemos como sin pensar y lo extrañamos si no lo tenemos, ¿no? Entonces mi idea era conectar un poco estos principios con los hábitos que nos ayudan a alcanzar estos principios. Pero bueno, antes de empezar, estamos en una conferencia de agilidad, es pertinente enmarcar, digamos, esta idea de adaptarnos al cambio, ¿sí? Estos principios no es que me senté y dije, quiero una herramienta que tenga estos 4 principios, sino que fue más bien al revés. Empecé a construir algo que no sabía muy bien qué forma iba a tener. Eh, Nunca fui maintainer de un proyecto open source, con lo cual no tenía muchas ideas claras, las fui aprendiendo sobre la marcha y muchos de estos principios simplemente emergieron. Y lo cual implica que pueden cambiar en algún momento, podrían aparecer algunos nuevos, quizás, no sé, en el año que viene hablando de otros principios, otras ideas, ¿no? Lo importante es que en en este adaptación al cambio, digamos, estemos aprendiendo, ¿no? Eso es lo más importante. Dicha esta aclaración, ahora sí pasemos a los principios. Principio número 1, como les decía, lo llamé software abierto, ¿no? Y por ahí la primera pregunta que surge es si abierto es lo mismo que open source. Y a mí me gusta hacer esa distinción porque una cosa que he observado y que también he hecho en muchos proyectos es agarrar un código, subirlo a GitHub o a algún otro lugar y ya con eso considerar que es open source, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad necesitaba un poco más que un código simplemente ahí disponible para que alguien lo vea, ¿no? ¿Y qué es eso más que, que necesitamos? Bueno, por un lado, la disponibilidad del código, esto sí es fundamental, pero después también una documentación que lo acompañe, ¿sí? Principalmente comprender para qué existe el proyecto, cuál es su visión, cuál es el problema que intenta resolver. Eh, Entender también históricamente cómo fue que surgió, cuál es el contexto en donde se sitúa y eh, información que tenga que ver con su historia. Y además también guías básicas de cómo instalarlo, de cómo utilizarlo y de cómo enviar contribuciones, ¿no? Muchas potenciales contribuciones al open source se pierden son oportunidades que se pierden por no conocer por ahí el contexto donde estoy contribuyendo o no entender por dónde tengo que empezar, ¿no? Así que mi intención era atacar ese problema en particular. Y con esta idea del principio de la apertura y eso, una cosa que me parece interesante también comentar como otra forma de aproximar este concepto. eh, Nosotros en Tempines, para aquellas personas que no conocen de la empresa, somos una empresa horizontal, una organización que está basada en la confianza y donde todos los números son abiertos, ¿sí? Y justamente a mí ahí me quedó resonando esta idea de abierto, ¿no? ¿Qué significa? Y no significa que simplemente tenemos acceso a los números, por ejemplo, ¿no? Sino que también significa que los comprendemos. Es decir, que podemos, si vamos a participar en la gestión y tomar decisiones, tenemos que entender qué significan esos números. Entonces, ahí me resonó y dije, claro, también en los proyectos eso también está bueno que pase, ¿no? Tener el código y a la vez eh, eh, comprender, digamos, ¿no? Qué significa y qué puedo hacer con ello. Veo una mano levantada, puede ser Juan. Uy, se escucha muy bajito, no sé si soy yo o el... Sí, se está escuchando bastante bajo. A ver. Un poco mejor.
¿Se escucha bien ahí o sigue bajo? Un poquito bajo, yo te escucho, pero no sé si el resto llega también a escuchar. A ver, espérame que subo. Sí, hoy tuve problemas con el micrófono, perdón. Ahí está, mucho mejor. ¿Ahí mejor? ¿Ahora? Ahí está. Mejor. No, te quería consultar por esta descripción que estás realizando de software abierto, si no es muy similar o no se asemeja a lo que es software libre directamente. No sé si estás familiarizado con lo que es, la definición de las 4 libertades del software libre, porque me parece que se asemeja mucho, y bueno, preguntarte por eso, por el lado ese filosófico de software libre versus software, código abierto versus software libre, que bueno, que da mucho que hablar muchas veces. Sí, sí, es un interesante punto el que comentabas. Lo que conozco digamos, de la definición por ahí de software libre es esta de Día de las 4 libertades, no conozco mucho más allá de eso, pero entiendo que es bastante parecido, ¿no? Lo que más me preocupa, digamos, desde mi lado de persona que va a mantener un proyecto es que la persona que está del otro lado tenga todas las herramientas necesarias para hacer alguna contribución. Así que sí, hay mucho de eso relacionado. Bien. Ahora sí, les paso a comentar unos hábitos, digamos, que identifiqué para acercarnos a esta idea de que nuestro software sea más abierto y sea un lugar más amigable por ahí para aquellas personas que lo quieren conocer y contribuir. Y el más básico y principal es la idea de tener un README como un lugar centralizado, como un lugar en donde yo puedo llegar y de ahí acceder a toda la información necesaria del proyecto. Y porque esto, digamos, es como también una carta de presentación, ¿no? Y ahí como cosas para recomendar respecto a la redacción y a, digamos, que poner y cuándo redactarlo, hay dos cosas que me gustaría comentar, si no las conocen. Es un curso de Google que es muy interesante, es gratuito, es bastante corto y es sobre escritura técnica, algo que por ahí como programadores descuidamos un poquito. A veces nos concentramos demasiado en el código y a veces escribir documentación técnica no es tan fácil como parece. Escribir algo simple requiere conocer ciertas reglas, como por ejemplo no usar eh, voz, demasiada voz pasiva, ¿no? Tener oraciones que se entiendan, que sean simples, acompañar cualquier funcionalidad con ejemplos, tener secciones relativamente breves, ¿no? Todo eso está en ese curso que yo recomiendo bastante. Y después hay otro artículo más por ahí para invitar a la reflexión del creador de GitHub, Tom Preston Werner, que habla de esta idea de cuando yo tengo que crear un software o cuando yo voy a crear algo, eh, por el README, ¿no? ¿Por qué no empezar escribiendo, aunque sea en borrador, qué es lo que yo espero, qué es lo que me gustaría que haga este proyecto y que eso me sirva como dirección, ¿no? Lo cual tendría la ventaja de que no es que tengo que hacer el código y después hacer el README, sino que en el README yo ya tendría como una visión, digamos, de lo que yo quiero. Es interesante para explorar. Yo, sinceramente, no lo he practicado así de esa manera, pero lo tengo en mente, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, cada vez que agrego una funcionalidad, junto con el mismo cambio que agrega la funcionalidad, también el cambio en el README, porque yo sé que eso después va a estar disponible para los usuarios, y al menos incluir algún ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería el primer hábito. Después, siguiendo la línea de documentación, una cosa que también, dependiendo de los proyectos, se le da un poco más o menos atención y en mi opinión es bastante importante, es guías de cómo contribuir, ¿sí? Desde cómo reportar un problema, agregar algún, proponer una nueva funcionalidad o reportar un error,
cómo también enviar una contribución. eh, es la diferencia entre tenerlo y no tenerlo puede hacer que hagas o no hagas una contribución. Así que eso es bastante importante. Ponerse desde el punto de vista de la persona que contribuye y pensar, bueno, no sé, si agrego un test, ¿en qué carpeta lo pongo? No sé, o qué estructura debería tener un pull request. Todas esas preguntas están buenas tenerlas respondidas en algún lugar, que suelen ser estas guías que se llaman de contribución. Y además también esta idea del changelog como un lugar en donde vamos agregando todos los cambios que se van poniendo en el sistema, idealmente siguiendo alguna convención, y acá cito dos convenciones interesantes que he intentado aplicar en lo posible en este proyecto, que es la idea de versionado semántico, para a través del número de versión entender si, si el cambio, por ejemplo, rompe compatibilidad con un cambio anterior, o simplemente agrega funcionalidad o corrige algún problema. Y respecto al formato de una versión en particular, esta idea de keep a changelog, que te dice básicamente, está bueno tener los cambios divididos en secciones, separando bien lo que es cosas que agregás, cosas que se arreglan, que se cambian o que rompen compatibilidad, ¿no? Que de esa manera quede un poco más claro. Después, respecto a backlog, también que es algo que a veces en los proyectos de open source cuesta, porque obviamente todo requiere esfuerzo. El esfuerzo generalmente va para el lado de la programación, y mantener el backlog es otra de las cosas importantes que a veces inevitablemente descuidamos un poco. Ahí, como recomendación, si están trabajando con GitHub, los templates son muy cómodos, porque si, por ejemplo, alguien reporta un problema, el template ya te dice qué cosas tenés que completar para poder reportar ese problema, y eso es información que después otra persona en algún otro lado del mundo puede agarrarlo y tomarlo y, y resolverlo, ¿no? Identificar y categorizar todos los pendientes que hay para el proyecto. Y también mención especial para las denominadas good faith issue, que son estas contribuciones lo más pequeñas, lo más simple posible, que pueden ser una puerta de entrada para el proyecto, para alguien que quizás no tenga demasiados conocimientos o no conozca demasiado el proyecto. Entonces siempre está bueno tener algunas de esas. Con lo cual también es responsabilidad de quienes mantenemos los proyectos de pensar cuáles serían esas tareas. Si las tareas son muy grandes, como, como hacemos bastante en los proyectos de desarrollo, partirlas, ¿no? Partirlas en tareas más pequeñas. Y para cerrar por ahí esta parte de software abierto, una cosa que también empecé a practicar usando Testi como un campo de prueba, es la idea de documentar decisiones importantes a lo largo del desarrollo, ¿no? Y ahí lo que empecé a utilizar es una convención que se llama Architectural Decision Records, que lo que propone es cualquier cambio que sea relevante desde el punto de vista de arquitectura, de tecnología, que pueda ayudarnos a tomar decisiones en el futuro, lo debemos documentar y lo debemos poner junto al código, lo más cerca del código posible. Entonces, esta convención lo que dice es, en una carpetita, guarda todas las decisiones numeradas por orden de que aparecieron en el tiempo, y cada archivito va a ser una decisión que va a tener una estructura. Va a tener un estado que puede ser en revisión, aceptada, en progreso. Eso medio que lo puede definir el equipo que está desarrollando. Un contexto de la decisión, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿No? ¿Cuál es el problema que estamos intentando resolver? La decisión propiamente dicha, y para mí la sección más importante y la que más valor genera, las consecuencias, ¿no? ¿Qué nos trae haber tomado esa decisión? ¿No? Y ahí es donde por ahí hacemos más explícitos los procesos de decisiones que tomamos todo el tiempo cuando diseñamos software. Instalo una librería y digo, qué buena que es esta librería porque me deja hacer un montón de cosas, pero por otro lado digo, esto eh, eh, me hace que mi herramienta ocupe más espacio, es más grande, y quizás tenga que mantener eso, ¿no? Entonces, todas esos trade-offs
que a veces quedan en nuestra cabeza, está bueno volcarlos si es que son de mucha relevancia para el proyecto. Así que recomiendo esta convención en particular. Pasando al principio número 2, que tiene que ver con construir una comunidad alrededor de un proyecto. Esto es algo que cuando lo empecé a desarrollar no lo tuve en cuenta, y después con el tiempo me di cuenta que en cuanto estamos poniendo algo público, hay un potencial de construir una comunidad, que al principio está formada por las personas que lo desarrollan, y luego por los usuarios, ¿no? Y potenciales nuevas contribuyentes a ese repositorio. Y cómo hacer que crezca esa comunidad es por ahí el desafío más interesante, ¿no? Y esta idea de que estamos socializando, ¿no? Cuando estamos poniendo un código a disposición de la comunidad, lo estamos socializando y estamos invitando a otras personas a venir y contribuir. Entonces ahí, ¿qué hábitos pienso que pueden ayudarnos para construir una comunidad? Fundamental, hacer esta socialización de los proyectos y de las iniciativas que tengamos en eventos de tecnología o en comunidades, que hay muchísimas. ¿Sí? Es interesante cuando vas descubriendo las comunidades porque encontrás personas que tienen tus intereses, quizás en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante. Para destacar solamente una, porque hay muchísimas, la que más me parece más interesante de la movida del open source, se llama el Hacktoberfest. Hacktoberfest es algo así como un desafío que ocurre a lo largo del mes de octubre, en donde se invita a las personas a hacer contribuciones a proyectos open source, y aquellas personas que logren hacer 4 o más contribuciones a diferentes proyectos completan el desafío, ¿no? Y es bastante interesante porque fomenta esta idea de eh, personas que por ahí están buscando contribuyentes, salir a pitchear sus proyectos y decir, vengan, este es un lugar interesante para contribuir. Y del otro lado también decir, estoy buscando un lugar para contribuir, me recomiendan algún repositorio, no sé, estoy aprendiendo JavaScript, en dónde puedo buscar algo para contribuir. Y se empiezan a conectar personas que a priori es casi muy difícil que ocurra, ¿no? Y en el contexto de Hacktoberfest, yo en Testi digamos que lo activé, lo hice disponible para Hacktoberfest el año pasado y entre los 2 años ya 13 personas hicieron sus contribuciones. O sea que el proyecto de alguna manera ayudó a 13 personas a completar su desafío. Y bueno, desde el punto de vista de la persona que mantiene, se siente lindo, ¿no? Y también como dato no menor en este proceso de lo que es la contribución, es esta idea de siempre estar atentos a reconocer. Cada persona, cada vez que hace una contribución, está dedicando su tiempo, no está buscando ningún beneficio económico por detrás. Entonces es muy interesante ofrecerle ese reconocimiento y ponerse a disposición de dudas, de hacer revisiones de código, lo que sea necesario para poder lograr que esa contribución ocurra. Y hay una herramientita que tengo para recomendar también del universo de GitHub, se llama All Contributors, que es una especie de bot al que le puedes pedir que te agregue a las personas que van contribuyendo como a una lista de contribuyentes. Entonces después lo que termina pasando es que en el README se ven todas las personas que hicieron contribuciones y nada, es una forma cómoda y también linda de agradecer a esas personas. Bien, ahora sí dejamos un poco el lado más por ahí humano, ¿no? Desde el punto de vista de la comunidad y desde el punto de vista menos técnico, y pasamos a algo un poco más técnico que también me parece importante y que de alguna manera ayuda a que un proyecto de open source tenga un cierto éxito, que es esta idea del software simple. ¿Sí? Esto en mi opinión, una de las cosas más difíciles con la que nos toca lidiar y que más nos frena de hacer proyectos de software interesantes y que resuelvan problemas cada vez más difíciles, es la complejidad.
Muchas veces generamos complejidad que no es necesaria y que eso nos termina retrasando, nos termina generando inconvenientes. Por eso es importante siempre hacer la distinción entre lo que es la complejidad esencial, que es la de complejidad del dominio del problema, la que no podemos recortar y que solo podemos lidiar con ella, de la complejidad accidental, ¿sí? La que nos pueden generar, por ejemplo, ciertas herramientas o por ahí prácticas de código que nos hacen que nuestro código sea más difícil de entender. Entonces ahí es donde vamos a buscar recortar, en lo accidental, no en lo esencial porque no podemos, ¿sí? Eso depende del dominio. Y hábitos para el software simple, hay una cosa que yo quiero comentar, es esta idea de que no se comenta mucho cuando hablamos de escribir código y de hacer software de calidad, es la idea del sobrediseño. Muchas veces podemos entender fácilmente cuando un código está, eh, por ejemplo, tiene problemas de duplicación o no está representando la realidad, no hay, detectamos una falta de diseño, pero a veces no detectamos el otro extremo, ¿sí? Que es el extremo del sobrediseño, ¿sí? El de construir una abstracción, un concepto, porque pensamos que podía ser adecuado para resolver el problema o porque pensamos que nos puede servir para el futuro, ¿no? Y eso, estar en cualquiera de esos dos extremos nos puede traer problemas. Entonces, siempre es súper útil tener en mente estos principios de Kiss, los principios de Yagni, ¿no? Los principios de mantenerlo el código simple y esta idea de no vas a necesitar, no vas a necesitar esto todavía, ¿no? Sí, dejar esta posibilidad de que las cosas aparezcan solamente y acorde a la necesidad. Un ejemplo de esto como para bajar a tierra y relacionado a la herramienta de test, que es nuestro ejemplo a lo largo de presentación. Yo en su momento agregué una funcionalidad que es el modo fail fast, que muchas herramientas tienen, que es esta posibilidad de detenerse apenas falla el primer test, ¿no? Entonces, si estoy corriendo 200, pero falla el número 3, frena ahí y no se corren todos los restantes. Eso al principio, en el modelo, digo, bueno, es una configuración que puede estar prendida o apagada, perfecto, uso un booleano para modelarla, ¿no? El objeto más simple que se me ocurrió en ese momento que me pueda llegar a resolver el problema. Con el tiempo me di cuenta de que no necesitaba un booleano, que además de saber si estaba como prendido o no, si estaba activado o no, también necesitaba saber si en algún momento de la ejecución había ocurrido. Entonces ahí dije, bueno, que definitivamente un booleano se me queda corto. Entonces, bueno, ¿qué hago si un booleano se me queda corto? Dos booleanos, ¿no? Es como que digo, bueno, a ver, ¿qué es lo más simple que puedo hacer, pero que es un poco más elaborado que esto que tengo ahora, ¿no? Y entonces armé una estructura de datos, un objeto plano de JavaScript. Pasaron las iteraciones, pasaron los tests, pasaron más casos de diseño. Y ahí fue que me di cuenta de que en realidad me estaba faltando algo más. Yo estaba necesitando comportamiento, que lo tenía en diferentes lugares y que no lo había podido capturar como un concepto. Y recién fue en esa tercera instancia en donde apareció quizás el objeto, que hoy si vemos el código de la herramienta está, el objeto de failFast, que es un objeto con comportamiento y al que yo puedo construir dependiendo de una configuración. Pero ese objeto no llegó de entrada, sino que pasó por iteraciones, ¿no? Y quizás siempre hay que cuestionarse eso, ¿no? Siempre hay que no anticiparse por ahí a una abstracción. Yo incluso habiendo hecho TDD un montón de veces, habiendo construido muchísimas cosas, nunca subestimo eso y siempre arranco del caso más básico, porque total sé que si voy aplicando refactorings pequeños, yo voy a llegar a una solución. No es una pérdida de tiempo arrancar por un diseño más primitivo. Al contrario, porque yo estoy aprendiendo sobre el dominio y además idealmente debería hacer esos cambios con refactorizaciones, ¿no? No debería ser un cambio
muy doloroso, ¿no? Y así que nada, para tenerlo en mente y contrastarlo un poco con este otro extremo que mencionaba de la falta de abstracciones, ¿no? El sobrediseño también causa muchas complicaciones. Próximo hábito, y relacionado también a cosas que me han pasado en el desarrollo de cosas open source y de cosas que comparto con la comunidad, es que en el afán por ahí de construir más funcionalidad y eso, voy dejando deuda técnica. Y lo importante es entender, digamos, qué tan grave es esa deuda técnica y, y encontrar formas de pagar esa deuda de a poco, ¿sí? Una cosa que cada vez recomiendo menos, incluso en proyectos open source y en cualquier tipo de proyecto que tenga que lidiar con deuda técnica, esta idea de parar todo y estar mucho tiempo refactorizando y acumular un montón de deuda para después pagarla, yo cada vez recomiendo más alejarse de esa idea y buscar maneras de pagarla de a poquito, ¿sí? Si quizás metí un cambio, corregí un bug, por ejemplo, y tengo la oportunidad de agregar un test que no había agregado hace un tiempo, es una buena oportunidad para hacerlo. Agregar un test es algo que no debería llevar muchos minutos, si lleva mucho tiempo es porque tenemos otro problema, y nos ayuda, digamos, a pagar esa deuda técnica. Hacer un rename de una variable, o sea, cosas que sean súper, súper chiquititas, pero que nos aproximen a esa, a saldar esa deuda. Eh, como, como manera de, de ir haciendo evolucionar nuestro software. De vuelta, de la mano con refactorizar, ¿no? Si no tenemos esas habilidades o no las practicamos lo suficiente, hasta hacer un cambio chiquitito nos va a costar. Entonces es importante aprovechar estas oportunidades para practicar los refactorings automatizados. Bueno, quizás este por ahí un poco más controversial de los hábitos que les vengo a presentar hoy. Muchas veces, y me ha pasado de observar proyectos, sobre todo en el ecosistema de JavaScript, es muy común tener muchísimas dependencias, ¿no? Quiero hacer algo, busco una librería que lo hace y simplemente agrego esa dependencia, npmi, corren los tests, funciona, a producción. Y ahí me gustaría hacer un poquito de reflexión, parar un poco la pelota ahí y decir, bueno, ¿qué implica agregar una dependencia a un proyecto, ¿no? Y en definitiva, si nuestro objetivo, que es el principio de esta herramienta, es que nuestro software sea simple, si yo agrego una dependencia, lo ideal sería que esa dependencia también sea simple, porque si no, imagínense si yo estoy debugueando código, ¿no? Debugueo código que es de mi librería y en algún momento entro en el código de una de las dependencias. Y entro en el código de la dependencia y no entiendo nada. Entonces, lo que yo quería lograr con mi código, en definitiva no lo estoy logrando, porque una dependencia me está agregando esa complejidad extra. Con esto no digo que nunca hay que hacer todo, reinventar las ruedas, sino simplemente parar la pelota y pensar antes de agregar una dependencia. Esto, por ejemplo, hizo que en Testy, al día de hoy, no haya ninguna dependencia. Y uno podría pensar que debe ser muy difícil desarrollar una herramienta de test sin dependencias, pero si bien el código es bastante conciso. ¿Sí? Son unos 10, aproximadamente 10 módulos, algunas funciones auxiliares y tenemos una herramienta bastante funcional. Eh, con lo cual es ese cambio por ahí mental de no agregarla porque sí, sino pensar qué es lo que me estoy trayendo cuando me agrego esta dependencia. Y quizás eso también sirva para evaluar alternativas, ¿no? Siempre, casi siempre que agregamos alguna dependencia, hay alguna alternativa. Elegimos entre una librería u otra y a veces usamos criterios, ¿no? ¿Qué criterio podemos usar? Por ejemplo, ¿cuántas personas lo están usando? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esa dependencia? ¿Cuántos problemas de seguridad tiene o tuvo a lo largo de su desarrollo? Y otra que podemos hacer también es cuál es su tamaño, cuál es su complejidad. ¿Existe alguna forma de medirlo a eso? Es interesante y nos puede ayudar también a inclinar la balanza entre hago algo por ahí más custom que se ajusta a mi problema, agrego una dependencia con tales características o agrego otra que quizás sea un poco más
elaborada y me permita resolver más problemas, ¿no? Como toda decisión en el software, si le dedicamos un poquito y lo pensamos, seguramente el resultado va a ser un poco mejor. Y sumando otro de los hábitos que particularmente me han servido bastante para esta idea de mantener la simplicidad, ¿sí? De no descuidarla, es valerse de algunas otras herramientas que van más allá del código para entender la complejidad, ¿sí? No sé si a ustedes les pasará, a mí me pasa mucho que viendo el código me cuesta entender la complejidad de todo el proyecto, ¿sí? Puedo ver quizás una complejidad a nivel método, porque es lo que tengo, digamos, enfrente a mi pantalla, pero me cuesta ver, digamos, toda la complejidad, ¿no? Una forma interesante de verla sería, bueno, si yo tuviera que imprimir todo mi código, ¿no? En páginas, si los tuviera que pegar una alrededor de la otra, ¿cuánto tendría que ser el espacio que yo tengo que ocupar, ¿no? Es una forma interesante de medir la complejidad. Otras, que son dos que les muestro acá por si les interesan. El que está a la izquierda es un gráfico que provee una herramienta que se llama CodeClimate, que es un producto que es gratuito para proyectos open source. Es un gráfico interesante que cruza dos dimensiones. Una de ellas es el criterio de mantenibilidad de CodeClimate, que es algo parecido a la complejidad ciclomática, ¿sí? Es una métrica de complejidad. Y en el eje X cruza lo que sería la frecuencia en la cual un archivo se cambia, que está denominada como churn. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este gráfico? Es identificar aquellas cosas que desde el punto de vista de mantenimiento son difíciles de mantener, pero que además se cambian mucho. Entonces tengo mucha posibilidad de que si hago un cambio, sea en esos módulos, en esos archivos. Entonces, si tengo algo en este gráfico que está muy en la esquina superior derecha, estoy en un problema y esa debería ser mi prioridad para refactorizar, ¿sí? Mientras que los módulos que están más cerca del cero están en un buen estado porque o no se cambian mucho o se cambian mucho, pero sus cambios o sus modificaciones son triviales. Y el que está a la derecha es un gráfico de módulos de dependencias, perdón, dependencias de módulos en JavaScript, ¿no? En el módulo JavaScript. Y también es una forma visual de entender, bueno, qué tantas interacciones hay entre mis módulos y qué tan grande puede ser ese diagrama. Yo no hice el ejercicio de hacer este dibujo con Jest, pero si lo hago, definitivamente el dibujo va a ser bastante más grande de lo que es el de esta herramienta. Y una cosa interesante para ver es cómo estas cosas van evolucionando a lo largo del tiempo. Si yo comparo antes de introducir un cambio, después, y veo que en el gráfico de churn versus maintainability se me va un objeto a un cuadrante superior derecho, estoy en un problema. Lo mismo que en el diagrama de dependencia. Si me empiezan a aparecer flechas por todos lados, es porque introduje algo de complejidad y al menos está bueno para sentarse a reflexionar. Quizás era complejidad esencial y no se podía evitar, pero es interesante verlo en otro plano que las líneas de código, ¿no? Que es lo que por ahí solemos mirar más a menudo. Y vamos al principio número 4, ¿sí? Ahí no debería ser 3, debería ser 4, es tener al feedback siempre presente, ¿no? También retomando el espíritu de esta conferencia y del aprendizaje que nos da la agilidad, seguramente vamos a aprender más y mejor si nuestros ciclos de feedback son cortos y además si el feedback es completo y preciso, ¿sí? Y eso es el punto al que apunta el próximo hábito. El próximo hábito tiene que ver con la escritura de mensajes de error, así que por ahí es algo que suena como un aspecto secundario del desarrollo, pero a mí me parece muy importante porque es como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Si hubo un error es porque pasó algo que no debería pasar y está bueno entender un poco del contexto, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Cómo puedo salir de esa situación? Entonces está bueno, ¿sí? Como recomendación, cuando voy a escribir un mensaje de error y no tengo mucha idea de qué escribir, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Mi mensaje puede describir el problema? ¿Puede decirme dónde ocurrió? ¿Puede ayudarme a entender si el error fue algo de la herramienta, del código, o algo que yo hice como usuario, me equivoqué, puse un mal dato, lo que sea? Y más aún importante, si un mensaje de error
lo tienes como que se gana mi corazón, es esto de cómo podría solucionarlo, ¿no? O sea, una vez que me describiste todo el problema y que entendí dónde está, ¿cómo puedo salir de esa situación? Entonces ahí abajo hay unos ejemplos de la herramienta de Testi. El primero tiene que ver con cuando configuramos un idioma que no está soportado, si la herramienta es internacionalizable, pero configuras un idioma que todavía no tiene traducciones, me dice que este lenguaje no está soportado, pero puedes usar estos que son los que existen. Y después al final es uno de los últimos agregados que tiene la herramienta y que para los alumnos que están aprendiendo a testear usando esta herramienta les resulta muy útil, es cuando falla la herramienta, saber si falla porque esas personas hicieron algo mal, digamos, fue un error de usuario o fue un error de la herramienta. Entonces, en este caso la herramienta te dice, esto fue un error interno, no hiciste nada malo, ¿sí? Y te muestra, bueno, más detalles, stack trace y esas cosas. Así que es importante pensar esos mensajes de error para proveer un mejor feedback. Otro de los hábitos tiene que ver con generar ejemplos, que esto es bastante también interesante para el aprendizaje. Las personas aprendemos cuando agarramos algo, lo probamos y nos convencemos de que funciona o de que falla. Entonces, cuanto más rápido podamos hacer ese proceso de llevar un ejemplo y hacerlo funcionar en nuestro ambiente, en nuestra computadora, mejor va a ser, ¿no? Y en el caso de Testi, que es una herramienta de test, lo mejor es que los ejemplos sean los tests, ¿no? Y que los tests sean los ejemplos. Entonces, una forma fácil de tener ejemplos es simplemente tener test, en el caso de esta herramienta. Y bueno, también, obviamente, en un README para que ayude, digamos, a la comprensión. Voy un poquito más rápido porque veo que nos queda poquito tiempo. Y el último hábito con el que voy a encarar esta parte del feedback es también a nivel desarrollo y muy conectado con la idea también de medir la complejidad, es poder tener feedback, ¿sí? Del código que yo estoy introduciendo. ¿Me está sumando o me está restando en materia de complejidad? Y para eso hay muchas herramientas que hasta incluso tienen esa habilidad de poder, no sé, por ejemplo, yo mando un pull request y automáticamente me llega una notificación de un servicio que me dice, por ejemplo, CodeClimate, que me dice tenés tantos problemas introducidos, te subió la cobertura, te bajó la cobertura. Y ese feedback es muy interesante. Es como que de alguna manera el bot que nos acaba de comentar es como un miembro más del equipo que te está dando ese feedback, ¿no? Y como otro ejemplo también digno de mencionar es el caso de Sonar, que es una de las herramientas más complejas y tiene esta idea de consolidar por ahí muchas métricas y muchos criterios entre lo que sería ellos lo llaman quality gate, ¿no? Que es como, bueno, si cumplió con todos estos requerimientos, pasa, digamos, esa puerta de calidad. De vuelta, tampoco hay que fiarse 100%, no recomiendo tomar esto como la verdad, sino que simplemente sea un radar de información que lo tengamos a disposición, ¿no? Siempre las personas detrás que interpretan esa información van a estar primero, ¿no? No hay que guiarse por lo que diga simplemente un bot. Y bien, para ir cerrando, una lectura que me inspiró bastante para construir cualquier cosa y de pensar esto de proyectos con propósito, es un artículo del año 1981 que se llama Design Principles Behind Smalltalk. Está escrito por uno de los creadores del ambiente de programación y lenguaje Smalltalk, que se llama Dan Ingalls, que bueno, hace una especie de declaración de principios de cosas que le gustaría tener en el sistema de Smalltalk, ¿no? Y por qué, ¿no? Les dejo uno, que es el primero de los principios y uno de los que más me resuena al momento de construir cualquier cosa, que es esta idea de que si vamos a hacer un sistema, ¿no? Y que ese sistema tiene que ser, fomentar la creatividad, tiene que ser comprensible, ¿sí? Y tiene que ser comprensible en su totalidad. ¿Sí? Yo pensando un poco en la herramienta de test y en los alumnos que la utilizan, yo impulso a los alumnos y a las alumnas a ver el código, ¿sí? Que no le tengan miedo y que si no lo entienden es porque es un problema en la herramienta. La herramienta debería ser comprensible, ¿sí? Y eso es una de las cosas que más me han quedado resonando. Como conclusiones,
A veces confundimos un poco esta idea de open source. Me gusta más por ahí pensarlo como un software libre, garantizar libertades y posibilidades de contribución. Es más que poner código, sí, hay que facilitar ese acceso a la información. Y esta idea de que desarrollamos en comunidad, construimos una comunidad y de alguna manera nos retroalimentamos. Es importante identificar estos modelos que yo les traigo acá, o como quizás otros, hay muchas otras cosas que también sumen, y practicar, ¿sí? Porque aquello que no se practica puede ser muy difícil de incorporar. Y una cosa que también me venía pensando al momento de preparar esta presentación es que al hacer TDD hay muchos de estos hábitos que los reforzamos, los hacemos porque son parte de la técnica, ¿no? Entonces me quedo pensando en esta idea de TDD como algo bastante poderoso que nos refuerza muchísimos hábitos de los buenos, ¿no? Porque también hay hábitos que nos tiran para otro lado, ¿no? Y bueno, siempre que se pueda, por ahí salirse del código, de la línea de código y pensar un poco, bueno, cuál es el propósito de mi proyecto, cuáles son sus principios, qué cosas de las que hacemos nos alejan de los principios que teníamos y qué cosas nos acercan, ¿no? Como no perder eso de vista y hacer como hizo Dan Ingalls con Smalltalk. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco mucho por escuchar. Si quieren pueden seguirme en Twitter, conectar en LinkedIn, leer. Me gusta escribir estas cosas. Escribo algo en el blog de Tempines también por si lo quieren leer. Y ahora sí, digamos, hago un espacio para que puedan hacer las preguntas que necesiten. Espero no haberme excedido mucho con el tiempo. Creo que estamos más o menos bien. No, Nico, está perfecto. Bueno, desde la comunidad te agradecemos por presentarte, por haber participado y gracias a todos también por seguir los pasos de convivencia del grupo. La grabación la voy a pausar. No sé si tenés algún espacio en el cual quieras que te hagan preguntas. Bueno, recién los publicaste. Van a quedar grabadas para cuando se suba a la plataforma puedan hacerlo. Bueno, de vuelta, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Este es el momento. Perdón, hola, ¿cómo te va? Quería consultarte si vas a tener disponibles las diapositivas, las slides para publicar. Sí, Ezequiel, ya las subí. Entiendo que deben estar disponibles en Schedule. Y si no, también las voy a subir a otro sitio público y dejar el link también por ahí por Schedule o por el canal de Telegram de Ágiles. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada la presentación. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Gracias. Chao, muchas gracias.